Sí, sí Sí, se ve. perfecto. Bueno, aquí en el primer tema lo que vimos fue básicamente, lo que a mí más me interesaba de este tema era la diferencia entre valor y precio, entre otras cosas, pero también la idea del coste de oportunidad. Acuérdense, ¿no? Tienen aquí además un ejemplo, ¿no? ¿Qué es el valor y qué es el precio? Y eso, a mí me interesa que esto lo tengan bien claro porque mm, la idea de, la idea de que nosotros somos capaces de hacer determinadas cosas, pagar determinados precios o incluso ir a sitios concretos porque le estamos otorgando un valor a algo y no un precio, me parece que cada vez se va tomando más relevancia. Yo les voy a colgar en el aula virtual tres, tres o cuatro fact sheets que son como documentos que me llegaron esta mañana de cuestiones sobre las que está trabajando la Comisión, la Unión Europea, que va a afectar muchísimo los próximos años. Uno que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, que está totalmente conectada con la agricultura, con el sector agrario, y, por tanto, la idea de que el sector agrario provee una serie de servicios que no tienen valor, que no tienen precio, pero que tienen un valor inmenso. Eso por un lado, y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con el tema 5 y el tema 6 que son esa idea de una agricultura que acorte los canales de comercialización, que sea en el que se produzcan menos desperdicios, en el que se utilicen menos fertilizantes, en el que se utilicen menos herbicidas, en que haya una tendencia a la conservación de la biodiversidad mediante eh, em, prácticas determinadas y una tendencia hacia la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, esta diferenciación es muy importante a lo largo ha sido importante a lo largo de todo el curso, ¿no? La diferenciación entre valor y precio, muy importante. Bueno, habíamos hablado de lo que era la valoración agraria. La valoración agraria incluía desde cuestiones que tenían que ver con la economía, contabilidad, estadística, etcétera. Los distintos valores. Vimos el ejercicio de Dan Gilbert sobre a qué le damos valor y cómo estimamos mal tanto el valor como la probabilidad. Vimos cuáles eran los objetivos de la valoración agraria. Y después esta parte, que ustedes ya la vieron en primero, pero que a mí me interesa volverla a tocar, que es qué es la economía al final, qué es de qué se trata, vaya. ¿No? Hay una serie de insumos, de input, que a través de un proceso de producción genera bienes y servicios, pero ¿para qué? Y esto es muy importante en el tema de la comercialización. Esta parte de economía así más general no solamente afectaba al tema de la valoración, sino a la comercialización agraria. Em, los individuos tienen o van desarrollando múltiples necesidades de bienes y servicios, y como hay necesidades, aparecen agentes que son capaces de producirlas para satisfacer dichas necesidades. Pero el problema fundamental es el problema de la escasez. Es decir, eh, las necesidades de los individuos son ilimitadas, pero los recursos para producir eso o para proveer esos bienes y servicios son limitados, ¿no? Esa idea. Es como somos sacos sin fondo, ¿no? Sin embargo, nuestra capacidad para producir es limitada y aparece el concepto de escasez. Entonces, en ese concepto de escasez, volvemos a los últimos temas y volvemos al concepto de valor, en esa situación de escasez en las que empezamos a establecer el valor de las cosas, porque si fuera ilimitada la cantidad de todos los bienes y servicios que nosotros necesitamos, el valor sería cero, porque está disponible completamente. No hay un criterio para elegir si producimos A o producimos B, porque podríamos producirlo todo y no hay problema ninguno. ¿De acuerdo? Es en ese contexto de escasez en el que se establecen eso. Dice, no, pero es que aunque hubiera de todo, yo le doy valor. Sí, le das valor, desde luego, al oro, por ejemplo. Pero si el oro fuera ilimitado, por ejemplo, no habría que establecer
no habría que tomar ninguna decisión, ¿no? Por tanto, digamos que lo que está en el trasfondo de este planteamiento es esa idea de escasez, ¿no? Bueno, hablamos también del mercado. En el mercado digamos, esa institución en la que se produce el intercambio. Y ese intercambio que se produce, esa conexión entre el comprador y el vendedor, se establece a través de un precio. Y la idea de la parte de valoración es cómo establecemos ese precio. ¿Y por qué hay que establecer un precio y un valor? Entre otras cosas, porque existe ese concepto de escasez, ¿no? Que es el que está permanentemente eh, mm, detrás de la satisfacción de las necesidades de los individuos. Como hay escasez, hay que darle un valor y hay que tomar una decisión, ¿no? Como yo no tengo unos ingresos ilimitados, tengo que decidir si compro A o compro B. Y eso, que es una decisión individual, sube de escala y se establece como una decisión a nivel social, ¿no? Bueno, habíamos hablado de esto, que yo les suelo poner siempre unos ejemplos, alguna pregunta, no sé si lo haré o no, pero ya lo hicieron en la práctica, ¿no? ¿Qué es ingreso, qué es gasto, qué es cobro, qué es pago, qué es coste? ¿Estos conceptos les queda claro? Ustedes interrúmpanme, porque yo a lo mejor estoy tocando unas cosas que a ustedes no les interesa, porque ya lo tienen clarísimo. Entonces estoy como medio perdiendo el tiempo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión, incluso, y bueno, ¿y esto cómo lo vas a preguntar? Como hizo Andrés antes, pues me paran y lo vemos, ¿de acuerdo? Pero no pierdan la oportunidad. O sea, esto es como lo que estaba comentando, ¿no? Nos va a poner como citar un ejemplo de un texto y en el que englobemos los 5 conceptos. Sí, que identifiquen los conceptos, por ejemplo. Ah, ¿Mm? vale. ¿Vale? Esas cosas. Bueno, otro concepto importantísimo que lo pregunto siempre es el coste de oportunidad. Para mí es un concepto fundamental que explica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este concepto lo tienen que tener bien claro. Les puse como una viñeta ahí en el aula virtual, así como de coste de oportunidad, ¿no? Relacionada con el coste de oportunidad. Es muy importante que entendamos este concepto por muchas razones, mm, pero en las que conciernen directamente al tema de valoración es porque básicamente cuando nosotros compramos una finca estamos asumiendo un coste de oportunidad. Y ese coste de oportunidad es básicamente la rentabilidad que me generaría eh, invertir en bonos del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos el tipo de interés de los bonos del Estado para como tasa de actualización o tipo de actualización en el establecimiento del valor. Es decir, cuando yo hago algo, estoy renunciando a otra cosa, pero no lo puedo hacer todo. ¿No? Entonces, bueno, es muy importante. Cuando yo soy profesor de la universidad, estoy renunciando a otras cosas, ¿no? A ocupar mi tiempo en otra actividad. Y eso tendría que contabilizarlo de una forma u otra. Cuando yo recibo una herencia de un local o de una finca o de acciones de agua, yo tengo que, cuando la uso ese agua o cuando utilizo esa finca para una actividad productiva, yo estoy renunciando a los ingresos que me podría suponer vender el agua o eh, alquilar la finca, por ejemplo. Entonces, el coste de oportunidad es muy importante en valoración, pero es también muy importante en la estimación de la rentabilidad en las explotaciones o cualquier actividad económica. ¿Por qué? Y esto es muy común, dicen aquella idea, ¿no? De, no, yo el local, pero mira, ¿y el local cuánto te cuesta? No, no, el local lo heredé. Bueno, me da igual que lo hayas heredado o no. No, es que el agua es mía. Me da exactamente lo mismo. Es un detalle que me es que no me interesa, más allá de lo que pueda tener que ver con los flujos de caja, por ejemplo. Porque no tengo que establecer, no tengo que realizar pagos, porque esa agua es mía. Pero estoy asumiendo un coste, que es el coste del agua. Es como si un bolsillo le diera el agua al otro, ¿no? Como si yo me dividiera como propietario del agua y de la actividad.
me tuviera que dividir en dos y uno le vende el agua al otro, ¿vale? Tiene que ver también mucho con el trabajo. Mm, el no considerar estos costes de oportunidad explica parte de la agricultura familiar, por ejemplo, o de la agricultura de pequeña escala, o la parte de la agricultura de medianía, que el coste de oportunidad del trabajo, ¿no? Cuando yo estoy en esa explotación, aunque la finca es mía y yo no recibo un salario, sino que recibo unos ingresos cuando vendo la producción, estoy asumiendo un coste de oportunidad, que es poder estar trabajando en otro lado, o lo que sería el coste de oportunidad es cuánto recibiría yo con mi cualificación en un trabajo asalariado, ¿no? O si, de una manera más directa, o si yo me empleara a mí mismo en la finca. Bueno, el coste de oportunidad importante y seguro que pregunto alguna cuestión con el tema del coste de oportunidad, porque es un concepto importante, es un concepto interesante desde el punto de vista de la valoración de activos agrarios, pero también desde el punto de vista de la valoración de los recursos naturales y me parece que es importante que el concepto lo tengan claro. Ya lo vieron de todas maneras el año pasado. ¿Eh? El año pasado ustedes vieron el coste de oportunidad, ¿no? Que se incorporaba en el análisis de coste como los intereses del capital fijo y del capital circulante. Sería un poco el símil, ¿no? Bueno, el otro concepto importante es el de renta, ¿no? Tendremos tres grandes grupos de renta: la renta de la tierra, la renta del capital y la renta del trabajo. Y esta definición de renta, bueno, que la tienen que tener claro, la tienen que tener clara, ¿no? Y eso es también un concepto importante. Esos tres grandes grupos de renta, ¿no? La renta de la tierra, o sea, cuánta rentabilidad me genera mi activo, mi inversión, que es la finca. Las rentas de capital, que son los intereses, qué cantidad cuánto me reporta el que yo invierta preste dinero, ¿no? Y las rentas del trabajo, cuánto me reporta la actividad que estoy haciendo, ¿no? Sin merma, y esto es sin disminución de la riqueza original, sin pérdida de capacidad productiva. Eso es, digamos, lo que diferencia la renta de otras cuestiones, ¿no? Pues como puede ser una cuenta de resultados, una empresa. Los tipos de interés, que es otro concepto importantísimo. ¿Por qué se paga un tipo de interés? Mm, Se paga básicamente porque yo me veo obligado, alguien me tiene que compensar por el hecho de que voy a posponer el consumo presente de mis activos. Acuérdense de lo de Dan Gilbert, ¿no? Queremos y eso está bien definido en psicología. Queremos el estímulo que nos produce el consumo, lo queremos ahora. No lo queremos dentro de 2 horas, lo queremos ahora, ¿no? Entonces, si yo ese estímulo lo tengo que recibir porque compro algo, consumo algo o lo que sea, lo tengo que recibir dentro de 2 horas a alguien porque he prestado el dinero, él le he dejado el dinero, esos recursos a otro, alguien me tiene que compensar por eso. El riesgo de que no me paguen y la inflación, que es el crecimiento generalizado continuo de los precios de los bienes y servicios. La economía es la pérdida permanente de la capacidad de compra con los recursos que tengo, ¿no? Bueno, entonces esto lo vimos, cómo funcionaba esto, la importancia que tiene la inflación, eh, hasta el punto de que algo que parecía que había subido de precio en realidad lo que había hecho es bajado, lo que significaba tener una inflación alta o una inflación baja, lo vimos también, ¿no? Esta idea, ¿no? Que vimos aquí, 2015, cómo estaba la inflación, ¿no? En España, casi en punto de deflación, y en el año 2018 la inflación había subido. ¿Por qué? Porque había más demanda. La economía empezaba a funcionar, se demandan más productos. ¿Y qué pasa cuando se demandan más productos? ¿Qué le pasa a los precios? ¿Qué le pasa a los precios? ¿Eh? Aumentan porque tienen Aumentan, mayor claro. producción. Entonces, los precios generales aumentan y al aumentar los precios generales, mi capacidad de compra disminuye. ¿Vale? Bueno, habíamos visto lo del valor futuro, valor pasado. No sé si tiene alguna cuestión con esta. Hicimos muchas prácticas, muchos ejercicios con esto, si lo recuerdan.
Vimos esto, que era simplemente un repaso de lo que ustedes vieron en primero, que es el BAN y el TIR. Y hablamos de las fuentes de información, y con esto trabajamos bastante. Había unas fuentes primarias, que son los análisis técnicos que nosotros podíamos hacer, los análisis de presupuestos de obras, análisis de las transacciones que se habían realizado, etcétera, etcétera. Y unas secundarias, que son las estadísticas oficiales. Vimos cómo trabajar con la estadística del ministerio, lo que implicaba interpretar estas tablas de la evolución de el canon de arrendamiento, la idea de los precios corrientes del deflactor y los precios constantes, qué información teníamos, ¿no? Así por encima. Vimos también alguna cuestión del ISTAC, creo, no lo recuerdo bien, pero creo que la vimos. Algunos datos del ISTAC, sobre todo, que tenían que ver con los censos, etcétera. Y bueno, los sistemas de información territorial de Canarias y el SIGPAC, ¿no? Que tenía información relevante. Y bueno, otros. El Eurostat, que tiene cantidades ingentes de información, y la FAO, que tiene también muchísima información. Aquí tienen los vínculos, incluso a la estadística. Son vínculos que además de vez en cuando los van cambiando. Y ya. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con este tema 1? No. Clarísimo, ¿no? Bueno, el tema 2 ya nos metimos con los métodos de valoración. Y aquí vimos, los métodos de valoración, vimos básicamente la diferencia que había entre los métodos sintéticos y métodos analíticos. Una diferenciación fundamental. Fundamental, que de una forma u otra les voy a preguntar. Pero no les voy a preguntar cuál es la diferencia entre métodos sintéticos y métodos analíticos, sino le voy a poner una tabla a lo mejor, como hice el año pasado, y les pregunto, ¿qué hago con esto? ¿Qué método puedo aplicar aquí? ¿El sintético, alguno de los sintéticos o el analítico? ¿De acuerdo? O los dos, o ninguno. ¿Y por qué? ¿Vale? Sería un poco para tenerlo bien claro. ¿Cuándo estamos comparando? Que serían los métodos sintéticos. ¿Cuándo estamos comparando? ¿Y cuándo estamos actualizando las rentas futuras que me va a generar ese activo que voy a comprar? ¿Vale? Esa es una de las diferencias. Tienen que tener bien claro esa diferencia entre una cosa y otra. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este tema, quizás lo más destacado es que combinamos lo que se fue dando en el tema 2, lo combinamos con lo que dimos en el tema 1. Por eso yo, tratando de que fuera lo más adaptado a la realidad posible, les puse aquel ejercicio en el que teníamos transacciones de años distintos. Transacciones diferentes. Unas en el 2015, otras en el 2011, otras en el 2018, otras en el 2019, otras en 2010, porque eso es lo que ustedes se van a encontrar en la realidad. Si trabajaran en el sector del inmobiliario, si trabajaran en el sector inmobiliario en entornos urbanos, probablemente podrían tener un abanico de transacciones que se produjeron en el mismo año muchísimo más grande que en el caso del mercado de la tierra. Pero lo normal es que ustedes se vayan a encontrar con transacciones para aplicar alguno de los métodos sintéticos con transacciones que se realizaron en años distintos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Traer el valor de los diferentes años al año en el que se realiza la valoración. ¿Por qué? Porque 3.000 euros por hectárea del año 2010 no es lo mismo que 3.000 euros por hectárea ahora. ¿Es más o es menos? Menos, ¿no? Menos. 3.000 euros hace 10 años. ¿Es más que 3.000 euros ahora o es menos que 3.000 euros ahora? Bueno, en 2010. Menos. Más, ¿no? O Más si sea, puedes ganar 3.000 adquirir más euros. productos por ese dinero. Claro, ganar más de 3.000 euros hace 10 años. Pónganse casos, para Por estudiar, eso, pónganse hace casos 10 así. años era más que ahora, ¿no? Eso. Exactamente. Ahora es Vale, menos. eso es lo que querías decir. Vale, que ahora es menos. Claro, ahora es menos. Vale, bien, correcto. Vale, Aunque haya un año que hubo deflación, los demás se la comieron. ¿cómo?
Que aunque en 2010 hubo deflación, creo, algo así, lo Sí, miramos por ahí. Pero los demás años hubo inflación, así que sí, vamos, lo normal es que haya una inflación entre alrededor de 2%, depende de los países. Todo va creciendo, va aumentando de precio permanentemente, siempre, ¿vale? Piensen siempre en esa idea, ¿no? De que yo en realidad puedo comprar menos cosas con 3.000 euros ahora que con 3.000 euros hace 10 años. Bueno, los métodos sintéticos vimos varios métodos sintéticos, aquí no me voy a meter mucho con esta historia, pero bueno, distintas formas de calcular, de comparar, ¿no? Vimos los más clásicos, que eran sobre los que hicimos algunos ejercicios también. Aprendimos en base al error, elegir un método, elegir otro. Vimos aquí cómo estimar las tasas de variación. Precio final menos precio inicial partido por precio inicial, siempre. Valor final menos valor inicial partido por valor inicial, esas son las tasas de variación. Vimos lo que eran los precios corrientes, vimos lo que eran los precios constantes, vimos, entendimos o trabajamos esta idea de que este es el crecimiento de los precios. Si le quitamos la inflación, nos queda lo que podría ser la plusvalía, el incremento real de los precios de la tierra. Aquí esta tabla que es bien interesante porque ustedes se pueden hacer una idea del concepto de inflación muy claramente. ¿De acuerdo? Muy, muy claramente. Es decir, en el 83 una hectárea valía 2.500 euros. Y en el 2013 valía 4 veces más. Pero claro, de esas 4 veces más, casi todo es inflación, porque en realidad solo ha aumentado un 100 euros. ¿Lo ven? De 2.564 a 2.696. ¿Sí? Esta tabla, esta transparencia es interesante para que tengan bien claro ese concepto de precios corrientes, inflación, precios constantes, ¿no? Y lo que es una cosa y lo que es otra. Comparación por ratios lo vimos, no voy a parar con esto porque si no, no nos da tiempo de llegar. Y los métodos estadísticos, que básicamente el que vimos fue el de la regresión, en el que lo que obteníamos era una curva donde podíamos ver, estimar a partir de un valor conocido el valor de la finca, en base a muchísimas transacciones que se han dado en otros momentos. ¿Vale? Entonces teníamos la regresión simple, en el que solamente teníamos una variable, y la múltiple. Después, bueno, esto no lo vimos, la comparación de las distribuciones de frecuencia, porque ni siquiera se utiliza demasiado, ¿no? Después vimos el otro gran grupo de métodos, que es el otro método. Los métodos sintéticos son un grupo de métodos. Esto es el método que es el método analítico, que es la capitalización de rentas, ¿no? En lugar de lo que una finca cuesta o lo que cualquier activo cuesta, lo voy a calcular en base a lo que han costado otros activos parecidos, que sería el método sintético. Aquí no me interesa. Aquí no me interesa cuánto valen los otros, porque el valor de un activo va a depender de las rentas que me va a generar en el futuro. Y como me va a generar rentas en el futuro, yo esas rentas las tengo que capitalizar, porque no es lo mismo 1.000 euros ahora que 1.000 euros dentro de 20 años. Porque si yo dentro de 20 años sigo ganando 1.000 euros, entonces va mal la cosa. Dice, bueno, pero vas ganando lo mismo. No, no voy ganando lo mismo. Porque lo que yo voy a poder adquirir, o la capacidad de compra, o la calidad de vida ya en términos generales que yo voy a tener con 1.000 euros dentro de 30 años, no es la misma que puedo tener ahora con 1.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces lo que vale un activo es las rentas que va a generar en el futuro. Y entonces aquí la clave del método es no solamente el cálculo de la renta, que la renta la podíamos calcular de dos maneras, o bien como diferencias entre ingresos y costes, o bien como canon de arrendamiento, ¿no? Porque la tierra me puede generar rentas de las dos maneras, o bien porque yo la exploto
Y entonces la renta es la diferencia entre ingresos y los costes, o bien porque yo la arriendo. ¿Vale? Esa es la primera cuestión, la R, la renta. Pero la otra cuestión es qué tasa utilizo, qué tipo utilizo yo para capitalizar todas las rentas futuras. Podría decir, bueno, voy a utilizar la inflación que estimo. Vale, vas a utilizar la inflación. Cuando tú estás utilizando la inflación, lo que estás planteando es que tus rentas van a ser exactamente las mismas ahora que dentro de 30 años, cuando solamente incluyes la inflación. Y entonces puedes decir, no, pero espérate, es que a lo mejor el banco me da más dinero que eso. ¿De acuerdo? Entonces, la otra cuestión es qué tipo de capitalización utilizo. Entonces, el tipo de actualización, aquí tienen la renta como canon de arrendamiento como parte de la remuneración. Aquí más o menos bien explicado. Bien, lo que es cada cosa. Y ahora el tipo de interés que yo voy a utilizar o cómo estimar ese tipo de actualización que tiene muchas dificultades y muchos problemas y muchas críticas, sobre todo en una situación como la que estamos ahora, ¿no? Como la que llevamos hace 10 años, en el que los tipos de interés están extremadamente bajos. Entonces hay un desfase entre el tipo de interés eh, el tipo de interés de la deuda pública y la rentabilidad de los negocios, digamos, ¿no? De las inversiones. Entonces, bueno, la idea básica es que tomamos un interés de base, de punto de partida, que se correspondería con una inversión sin riesgo. Es como yo le pido a la finca que me genere una renta que por lo menos sea igual a la que me daría el Banco de España, ¿no? Si le prestara dinero. Y ese interés de partida lo podríamos corregir por la inflación, por el crecimiento de los ingresos y los gastos, por la plusvalía, por el incremento del precio de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vimos también, hicimos ejercicios con esto. Vimos cómo se trabajaba con las tablas de datos de los precios percibidos y los precios pagados. No sé si tienen alguna duda más con estas cuestiones. Cómo calcular la tasa de capitalización de los ingresos y de los gastos. Bueno, todas estas historias, ¿no? Y vimos cuáles eran los problemas y las dificultades que tenía el tipo de capitalización que tiene 1.000 millones de dificultades y de problemas para poder establecer un valor que se corresponda con lo que realmente está pasando en la realidad. Entonces, yo les colgué también en el aula virtual un documento que hay sobre los métodos para poder estimar un tipo de capitalización más o menos real, ¿no? Incluso utilizando regresiones, tratando de despejar la tasa de capitalización eh, utilizando transacciones que ya se han dado, a qué tipo de capitalización corresponde o podría corresponder el valor que adquirieron determinadas fincas a lo largo en distintas transacciones en distintos años. Pero vamos, no les voy a preguntar nada de eso. Lo puse porque alguien tuvo la curiosidad, creo que era Adrián o no recuerdo muy bien, o alguien tenía la curiosidad sobre eso y se los colgué, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el tema 2. No sé si tienen alguna duda con este tema, alguna cuestión. Es muy rápido el repaso, ¿eh? Pero es que no hay mucho más tiempo. El tema 3, que tenía que ver con la aplicación del reglamento. Y aquí ustedes en lo que se tienen que centrar es en saber dónde están las cosas en el reglamento. Yo les sugería, cuando la docencia era presencial, lo que les sugería es que se llenaran el reglamento de chuletas, todo lo que pudieran, con ejemplos, con casos, ¿de acuerdo? Y para mí, en este tema, lo que ustedes tienen que tener claro, lo tienen que tener delante, es el procedimiento que yo les hice y que se los colgué en el aula virtual en relación con, déjenme buscarlo por aquí. eh, 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 eh. Este documento, que es el que en realidad ustedes tienen que seguir en este tema,
paso por paso para poder aplicar cuando yo les ponga un problema. Yo les pondré un problema práctico de esto y ustedes lo que tienen que hacer es saber en el documento, en el reglamento, dónde buscar. Dice, bueno, como está escrito, pues ya lo verán en el examen. Bien. Los que han hecho exámenes conmigo saben que eso no funciona. Porque ahora, como ustedes no tengan claro dónde están las cosas, no les da tiempo en toda la mañana de encontrar lo que están buscando. ¿Vale? Entonces, márquenlo, repásenlo. Mi sugerencia con esto es que con alguna de las prácticas que yo les he puesto, vale, pues primero, ¿qué es renta real o renta potencial? Vale, bien, tiene que ser la mayor que la legislación me permita. Vale, ¿qué tipo de explotación es? Ah, es extractiva. Bien, como es extractiva, me tengo que ir a la R3. Vale, ¿qué es la R3? R1. ¿Y el R1 dónde está? Ah, está ahí. ¿Y ahora dónde encuentro? Si no estudio, si no veo. ¿Y dónde encuentro yo la R1? ¿Dónde está? Vale, pues esas cosas son las que ustedes tienen que, digamos, apuntalar bien en este tema 3. ¿No? Serían problemas que yo les podría poner en relación con expropiaciones, por ejemplo, o concentraciones parcelarias, ¿no? Todos los procesos en los que intervengan recursos públicos. El valor de las fincas que vamos a expropiar se tiene que calcular bajo este reglamento. ¿De acuerdo? ¿Podría repetir lo de renta real o potencial? Que eso es un concepto que nunca me quedó claro del todo. Vale. ¿A quién le quedó claro? Para que lo explique. Es una oportunidad de explicar, ¿eh? Acuérdense que nos quedamos con el 90% de lo que explicamos. ¿Quién quiere explicar la diferencia entre renta real y renta potencial? ¿Nadie quiere? ¿Están cansados ya? Bueno, lo tienes en esta transparencia, ¿no? La renta real es aquella que se corresponde a la explotación del subrural en el momento de la valoración. Vale, y un ejemplo Pero así espérate, para sí, un ejemplo. financiarlo. Un ejemplo. Una finca de plátanos, una finca de plátanos en Guía de Isora. Esa es la Vale. renta real, pero es la renta real existente, que la duda te puede venir por la renta real atribuible. Entonces, ¿cuál es la renta real atribuible? La valoración de una finca abandonada, por ejemplo, en medio de una zona de cultivo del plátano. ¿Sí? ¿Lo tienes o no? Sí, lo estoy apuntando. Vale, esa sería la idea de la renta real. Y la renta potencial es una finca en Guía de Isora en la que la legislación territorial y sectorial te permite, por ejemplo, hombre, y no, la producción de energía eólica no va a funcionar porque ahí no casi nunca hace viento, pero por ejemplo, turismo rural, Vale, vale. Sí, ¿vale? Sería como, una vale, renta ahora sí. potencial. Y me interesa mucho, aprovechando la cuestión, lo que plantea Cristian, esa idea de que lo que tiene que ver ya con ese planteamiento de el nuevo ingeniero agrónomo, el nuevo concepción o percepción del medio rural, de la actividad agraria, ya este reglamento, y es una cosa que yo destaco y hablo y estoy hablando permanentemente en cuarto verán, que sigo planteando la cuestión de que ya digamos, el escenario del medio rural no tiene nada que ver y por tanto los técnicos se tienen que adaptar y complementar sus antiguas atribuciones y sus antiguas competencias y capacidades a la nueva realidad. Es que la ley ya plantea que no quiere hablar, o no plantea que no es adecuado hablar de renta de la tierra como se hablaba en los años 30, 40, 50, 60, sino que se va a hablar de renta de explotación. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades en el medio rural que ya no son la explotación de la tierra para la producción agrícola o ganadera. Y así lo refleja perfectamente, además de una manera, desde mi punto de vista, espectacular, este reglamento. ¿De acuerdo? Bueno, pues la aplicación del reglamento es simplemente saber dónde están las cosas. Cuestiones que se han modificado, básicamente la tasa de capitalización, ¿no? Que en principio lo que recogía el reglamento era que se tenía que utilizar
la deuda pública en el mercado secundario a 3 años y como era tan extremadamente inestable, pues se cambió por las obligaciones del Estado 30 años, la media de los 3 años anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, partiendo del tema anterior, hay una crítica clara a la tasa de capitalización y esta transparencia que ustedes ven aquí muestra perfectamente cuál es el problema principal del tipo de capitalización. Es decir, este es el valor calculado con el método analítico y la renta pública a 3 años en el mercado secundario, que era lo que originalmente estaba en el reglamento, y esta curva de aquí es el precio real de la tierra, fíjense, ¿no? O sea, la variación es brutal al aplicar el método analítico con esa R. ¿Por qué? Con esa tasa de capitalización, porque la tasa de capitalización era extremadamente variable y además había tenido una tendencia desde los años 80 hasta ahora de una caída permanente, ¿no? Entonces se sustituye por una tasa de capitalización algo más estable, que también tiene sus críticas. Cosas aquí que yo hago todos los años. Yo les doy el documento, incluso les podría dar el vínculo al Banco de España y ustedes me tienen que buscar las tasas de capitalización y buscarlo todo como si estuvieran haciendo una valoración, no un examen, sino una valoración normal y corriente de un tema concreto. Bueno, los coeficientes y los tipos, ¿no? Los tipos de renta. La localización, todas estas cuestiones que ustedes las tienen en este documento. Yo mi consejo es que tengan el reglamento impreso, por supuesto, y tener este documento, este procedimiento, tenerlo a mano para poder ir aplicando cada uno de los ítems que yo les voy a ir planteando en el problema, ¿no? En el problema o en los problemas. ¿Vale? Entonces, todas estas cuestiones las tienen que tener claras. Tienen ejemplos, hicimos prácticas. En principio no tienen que tener problemas con la aplicación del reglamento. Yo cuestiones con terminar un poco con esta idea del tema 3, es básicamente cosas que tienen que tener claras. Es primero que la renta siempre es una renta anual, siempre es una renta anual. Yo le puedo decir que es una rotación de cultivo de 5 años, pero ustedes tienen que aplicar uno de los supuestos que están en el reglamento para convertirla en una renta anual. Las rentas son anuales y las tasas de capitalización, por favor, en tanto por uno. ¿Vale? Porque como las vean tanto por 100, ojo, porque cuando ustedes tienen una tasa de capitalización del 0,1%, del 0,01%, imagínense, como es un 0, ya se piensan que es en tanto por uno. Cuidado con esto, ¿vale? Y medidas de control, que yo se los puse en las anotaciones en las prácticas. No puedo tener una renta de 3.000 euros al año y que la finca cueste 2.500. Porque utilizaron 1,40 en vez de 0,014. ¿Vale? Es imposible que una finca valga menos que la renta que genera en un año. Esas medidas un poco de control cuando ustedes están haciéndole el examen. Que les suene raro, dice, esto no puede ser. Y revisen y digan, mira, pues es este el problema. O que las rentas, me puso rentas de 3 años y las sumé, las 3 rentas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Tienen esta idea más o menos clara? Bueno, vamos a ver. Pasamos a otro tema. Bueno. El tema 4. El tema 4 tenía más que ver. Aquí esto va a tener más que ver con los conceptos que vayamos a tener, o los conceptos que podemos tener los conceptos que podríamos tener sobre lo que es el valor, sobre lo que es el precio, y sobre todo me interesaba esa parte de que a ustedes les quedara claro que la agricultura, los ecosistemas generan unos servicios, unos bienes y servicios que no están contabilizados, no están en la contabilidad.
No tienen un precio porque no tienen un mercado. Y que por tanto, como nosotros tenemos que incorporarla de una manera u otra, tenemos que tomar conciencia de ese valor del valor de esos bienes y servicios que los ecosistemas y los agroecosistemas producen, tendríamos que establecer formas de podernos acercar a eso, que es un valor que no tiene precio. ¿Cómo es posible que haya algo? ¿Cómo manejamos algo que no tiene precio? Porque no tiene mercado, el paisaje, la biodiversidad, la cultura, etcétera, ¿no? Y lo que me interesa a mí de este tema, básicamente, que entiendan que existen dos grandes enfoques. Un enfoque que tiene que ver con la economía ambiental, que es como lo más intuitivo, que lo que plantea es dotar de un precio, aunque sea ficticio, basado en el valor, a cada uno de esos bienes y servicios para poderlos incorporar en la contabilidad, ¿no? Es decir, que es lo que vimos en el caso de Andalucía, ¿no? Que es un poco lo que plantea el artículo, este artículo que se publicó, creo que a finales de los 90, no recuerdo bien, que plantea que el valor de los servicios ambientales de los ecosistemas es de 33 trillones de dólares al año, que es el doble del PIB mundial, más o menos. Esto es economía ambiental. Pero hay otro enfoque completamente distinto, que es el de la economía ecológica, que plantea que en el fondo ponerle un precio a un bien, un servicio, es simplemente continuar con un planteamiento de la economía clásica y de la economía neoclásica, ¿no? Que plantea que si las cosas tienen precio, se conservan. Si las cosas tienen precio, si las cosas somos capaces de darle un valor, se van a tomar decisiones adecuadas respecto a la conservación de esos recursos. La economía ecológica dice que no, que la economía ecológica lo que plantea es que todas las actividades económicas deberían de desarrollarse dentro del marco que la naturaleza les da. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua como recurso que se está extrayendo a unas tasas por encima de las tasas de reposición en el caso de las aguas subterráneas. El planteamiento de la economía ambiental es, de una forma u otra, plantear, darle un valor que va más allá del propio valor del agua en el mercado, para tratar de justificar el desarrollo de tecnología para sustituir ese recurso. Por ejemplo, las desaladoras. Lo que plantea la economía ecológica es que no, que en realidad el desarrollo de las sociedades y de las actividades económicas debían estar restringidas por la capacidad del acuífero para poder producir agua de manera sostenible. Ese es un poco el planteamiento, ¿no? Entonces, de la economía ambiental lo que se plantea es, vamos a darle un precio, bien, y ahora vamos a darle un valor. ¿Y ese valor cómo se lo vamos a dar? ¿Cómo se lo damos? ¿Y en base a qué? ¿Es el valor para nosotros? ¿Es el valor para las generaciones futuras? Pero a mí lo que me interesaba al final en la economía ambiental, lo que me interesa en la economía ambiental, es decir, ¿qué precio tiene? Es decir, lo que produce el valor, más en el caso del agua, el valor el precio de la pipa, el precio el valor que se le delegado para las generaciones futuras, o el valor de no uso, o el papel que tiene la conservación de los ecosistemas vinculados a los manantiales, no sé. Estoy diciendo muchas ideas porque eso es extremadamente complejo, ¿no? El tema del agua, como cualquier otro tema. Entonces, la idea de la economía ambiental es esa, ¿no? Porque lo que plantea es decir, oye, pues yo es que quiero evaluar proyectos, que es lo que conectamos o podemos conectar con la evaluación ambiental estratégica cuando lo veamos en cuarto, ¿no? Es decir, oye, está en los análisis de coste de beneficio o el coste de oportunidad que estoy asumiendo, tengo que incorporarlo a la evaluación de políticas y proyectos. Es decir, ¿cuál es el coste de conservar la corona forestal? ¿Cuál es el coste de oportunidad, por ejemplo, ¿no? En términos de cuánta madera podría sacar? Imagínense, yo no sé si esa madera sirva algo o no sirva nada, no tengo la menor idea, pero imagínense que tuviera una capacidad productiva X. ¿Cuál es el coste de oportunidad que yo estoy asumiendo? ¿Cuál es el coste de oportunidad que yo estoy... ¿cuáles son los costes ambientales de tener desaladoras de agua, por ejemplo, de agua de mar? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar cuál es el impacto que tienen esas desaladoras? No solamente en términos del planteamiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, sino en términos de estrategia,
¿no? En términos de consumo de energía, en un sistema energético que es súper ineficiente como es el de Tenerife en este caso, o lo que sea, ¿no? El establecimiento de impuestos ambientales, la reclamación por daño ambiental y la contabilidad ambiental que ustedes la tienen en la estadística nacional, aparecen ya el valor de los bienes y servicios ambientales. La reclamación por daño ambiental, les dije que les conté que uno de los primeros de las primeras aplicaciones de la economía ambiental a la valoración de un daño se hizo cuando el vertido del Exxon Valdez en el año 84, me parece, 84, 85. Ahí no solamente se valoró las pérdidas en los bancos pesqueros en Terranova, sino que se valoraron también cuál era el impacto sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje, ¿de acuerdo? Esa idea, ¿no? Bueno, esto me interesa a mí que tengan clara esa diferencia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la economía ecológica, el valor del agua no me interesa. A mí lo que me interesa es saber cómo funciona el ecosistema, cómo funciona el ecosistema, no cómo funciona el sistema, para yo saber hasta dónde puedo llevar el desarrollo de mi actividad económica. Y utiliza otros métodos que tienen que ver con los análisis multicriterios, pero no para darle valor, como hicimos en la práctica, sino para establecer las prioridades para tomar decisiones desde un punto de vista social. O sea, ¿qué nos interesa como sociedad, teniendo en cuenta todos los diferentes aspectos? No le voy a buscar el precio, sino si yo considero que hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Esa parte. Y la otra parte en la economía ecológica que tiene que ver con la energía, que afecta directamente a la agricultura. Bueno, aquí vimos el valor económico total, el valor de uso, el valor de no uso. Acuérdense los ejercicios que hicimos con esto, ¿no? Les puedo dar un artículo y que me digan, me clasifiquen los valores, ¿no? Y a lo mejor incluso alguna sugerencia sobre cómo calcularlo. Vimos los distintos métodos, vimos un caso, que es el del Monte Andalucía, que yo creo que era bastante interesante, que tiene el documento ahí también, en el que vimos que el valor productivo era solamente el 30% de todo el valor que se le otorgaba al Monte de Andalucía. El valor recreativo es el 15%, pero simplemente el valor de existencia, si no recuerdo mal, eh, el valor de no uso y la absorción de dióxido de carbono suponían el 55,04% del valor del monte. Claro que no tiene precio. No tiene un precio. Ni siquiera el valor recreativo, aunque el valor recreativo puede tener cierta remuneración, pero imagínense que uso recreativo público, ¿no? El valor productivo, si entendemos que el valor productivo es lo único que puede establecerse un precio por la venta de los productos del monte, solamente está suponiendo el 30% del valor total, valor económico total. Esto es una parte que me interesa. Me interesa por varias razones. Una, que es una manera de aproximarse al entorno, aproximarse al papel que tiene la agricultura, no solamente como proveedora de alimentos, sino como proveedora de otros bienes y servicios, número uno. Y número dos, que lo veremos en cuarto, que es que parte o gran parte de la política agraria comunitaria se está sustentando básicamente en esto, en esta idea del valor económico total y de los servicios ambientales, ¿no? Bueno, aquí vimos varios métodos. Vimos el trabajo que dirigimos en el área el año pasado, calculando cuál era el coste de oportunidad que estaba asumiendo un ganadero que decidía conservar una raza en peligro de extinción en lugar de utilizar una raza súper productiva. Vimos toda esta cuestión, los precios, la creación de mercados sustitutivos, el coste de viaje, los precios hedónicos, los costes evitados, la evaluación contingente, toda esta cuestión, que ahora no voy a meter mucho con eso. Vimos esto, que era la disposición a pagar, que lo volvimos a repetir en comercialización, ¿no? Y bueno, aplicamos los distintos métodos, ¿no? Vimos la economía ecológica, cómo funciona la economía ecológica, lo que tenía que ver con la eficiencia energética y cómo esa eficiencia energética había ido disminuyendo, ¿no? Que es lo que plantea la economía ecológica, ¿no? Decir, oye, yo no puedo superar los límites de la naturaleza. Digo, bueno, ¿cómo que no puedes superar los límites de la naturaleza? Mira, y tienes una agricultura mecanizada o tienes unas desaladoras que producen agua sin problema ninguno. Y un agua de una extremadamente buena calidad. No, sí, de acuerdo, pero ¿cuál es la eficiencia energética de eso? Es decir, lo que hemos trasladado, un poco el planteamiento que yo hacía mucho
cuando estaba con la evaluación ambiental estratégica del plan hidrológico de Tenerife, planteaba que, bueno, y que lo que vamos a trasladar el problema de un lado para otro, porque decía, bueno, el agua desalada es un sustitutivo o trata de va a contribuir a cumplir uno de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, que es equilibrar el acuífero, las entradas y las salidas, ¿vale? Pero ¿a costa de qué? De inyectar energía en el sistema, ¿no? Bueno, un poco lo que le ha pasado a la agricultura. En los años 50 se obtenían 6,1 kilocalorías de producción por cada kilocaloría que se empleaba. En el año 99 era 1,27. ¿No? Casi por cada kilocaloría que meto en el sistema en términos de combustibles, en términos de fertilizantes, etcétera, pienso, etcétera, solo obtengo 1,27, ¿no? Lo que me va diciendo que la energía en el fondo es extremadamente barata, ¿no? En realidad, en relación con el valor que debería de tener. Bueno, vimos todas estas cuestiones, ¿no? Y hicimos un ejemplo con La Gomera, que salió bastante bien, ¿no? Y tratamos de responder vale, si estos son los valores, si este es el valor económico, ¿quién lo paga? ¿Y cómo se paga, no? Entonces habíamos visto que había una parte privada a través de la producción, denominaciones de origen, razas autóctonas, el experimento que habíamos hecho, el trabajo fin de grado que estamos dirigiendo en relación con la disposición a pagar, pero hay otra parte pública, que es que como sociedad le pagamos a los agricultores para que conserven, por ejemplo, paisajes, ¿no? Porque tenemos que retribuir esto, ¿no? Porque aquí los agricultores de aquí se están planteando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi costo de oportunidad de estar aquí? Si podría estar trabajando en otro lado o podría ir a comprar las papas en vez de cultivarlas, ¿no? O sea, bueno, tranquilo que el coste de oportunidad que tú estás asumiendo te lo voy a pagar yo porque eh, estás contribuyendo a la conservación del paisaje, de la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿preguntas con esta cuestión? ¿Preguntas? En el examen puede ser que nos caiga como la práctica que hicimos en clase para englobar este tema. Sí, Lo que lo que acaba de comentar más bien. sí, algo así. Pero trataré de preguntar. Piensen que a mí lo que realmente me interesa, porque es un tema para una cuestión que es súper relevante y que tenemos la responsabilidad en la escuela de irle dando cada vez más importancia, porque gran parte de la política agraria comunitaria se está sustentando sobre esta idea. Es un tema sobre una cosa que debería llevar una asignatura. Es la economía ambiental y la economía ecológica. De hecho, es una asignatura, creo que en económicas con esto, ¿no? Pero sí me interesa que entiendan, primero, que existen una serie de bienes y servicios que la actividad agraria provee y que no tienen un precio porque no tienen un mercado, entonces hay que calcularlo de alguna manera. Y eso hay que calcularlo en el contexto de la economía ambiental. Por el contexto de la economía ecológica no se plantea el darle un valor, no darle un precio, sino conocer cómo funciona el sistema para saber cuáles son los límites. Porque ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa sobre todo con la economía, la idea de la economía neoclásica? Que los recursos naturales se pueden sustituir por tecnología. ¿De acuerdo? Es como decir, bueno, no pasa nada si se agota el acuífero, porque tenemos desaladoras. No pasa nada porque si se va agotando el petróleo, porque estamos desarrollando la tecnología de la fusión nuclear o de la fisión nuclear. ¿De acuerdo? En la economía ecológica plantea, no, espérate, eso no es así. ¿Vale? Entonces, puedan hacer esa diferenciación es un tema importante que puede que les pregunte o no, ya se vería, pero simplemente tener esos dos conceptos claros. Y después, bueno, podríamos hacer alguna idea de cómo estimarlo, de cómo calcularlo, con algún caso que les pueda poner y a lo mejor como la práctica o no, porque a lo mejor yo nunca he puesto problemas de así del tema 4, creo. Simplemente preguntar cómo valorarías o qué valores tenemos qué valores hay en el monte, en la corona forestal o en el Parque Rural de Anaga o la laurisilva, qué valor tiene, valores de uso, de no uso, de legado, por qué, de existencia. De a lo mejor cómo lo valorarías, alguna cosa de esas, ¿vale? Sería un poco Vale. así.
Y cómo, podría preguntarles, bueno, ¿y cómo lo valorarías desde la economía ecológica, no? Si pudieras desarrollar alguna actividad económica en la Laurisilva o en el Fallar Bresal o en esos territorios, ¿no? ¿No? En realidad, tratarías de obtener producción a unos niveles tales que nunca se produjera degradación del ecosistema en términos de suelo, en términos de biodiversidad, esas cosas, ¿no? Sería un poco la idea, Vale, vale. Y te va ¿vale? a plantear una pregunta por tema, más o menos, así, por decirlo Pues no así. sé, no sé. Y la idea es hacer 10 preguntas, como todos los años. No sé, ya veré. Yo Vale, en principio es casi valoración 6 y comercialización 4 normalmente. ¿Vale? vale. Normalmente. Bueno, después está el quinto tema, que el quinto tema es el de la oferta y la demanda. ¿Vale? Oferta, demanda, los conceptos que habíamos visto. Utilidad, utilidad marginal, oferta, demanda, fundamental, que es un cambio en la demanda y que es un cambio en la cantidad demandada. Fundamental. El equilibrio, las medidas para volver al equilibrio, las formas de aumentar la demanda, las respuestas en el corto plazo para aumentar el precio y por qué en el contexto de esa relación entre oferta y demanda. ¿Vale? Y mi recomendación es un folio al lado para lo que yo les estoy preguntando, oferta y demanda. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿vale? ¿Qué hago? A mí me ayuda mucho dibujar, siempre. Me ayuda mucho a hacerme los esquemas y dibujar sobre lo que me están preguntando para poder pensar. Pero bueno, cada uno también como quiera, ¿no? Y después los conceptos, teníamos el de utilidad, oferta, demanda, equilibrio, cambios en la oferta, cambios en la demanda, cambios en la cantidad ofertada, cambios en la cantidad demandada. Vimos los artículos, etcétera, etcétera, y la cuestión de la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad renta de la demanda, ¿vale? Ustedes vieron, seguro que se dieron cuenta de que yo quité la parte, porque no me gustó nada como lo expliqué, que el tema de la elasticidad cruzada. Eh, yo veo los vídeos después tal y digo, bueno, pero es que como lo he explicado es que es prácticamente imposible entenderlo. Lo quité si hay alguna del vídeo, si hay alguna cuestión sobre la elasticidad cruzada, que no les voy a preguntar, pero si alguien tiene curiosidad y tiene interés me lo puede preguntar. Lo que tiene que ver con la elasticidad cruzada, no se los voy a preguntar en términos de fórmulas y de cálculos, no me interesa, sino en términos de conceptos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué ocurre cuando sube esto, baja lo otro? ¿De acuerdo? Y después la elasticidad de la oferta que me interesaba muchísimo también. Y me interesa la elasticidad de la oferta básicamente porque mm, tiene mucho que ver con cómo se mueven los sectores y cómo qué capacidad tienen para adaptarse al entorno, ¿no? Y la idea de que casi todos los sectores son muy inelásticos en el corto plazo y son más elásticos en el largo plazo. ¿De acuerdo? Hay una cosa, no, la voy a dejar por encima porque supongo que algunos compañeros, porque el otro día tratamos el tema de la elasticidad y la pica, ¿se acuerdan? Yo preguntaba qué interesaba, cuándo la pica era más efectiva, cuando la elasticidad de precio de la demanda era más elástica o más inelástica, ¿no? Y los puse ahí como eh, la idea, quiero decir, la relación del precio y la demanda. mm,
tienen que tener en cuenta, o traté de utilizarlo ese ejemplo para explicar que esto no se los voy a preguntar en el examen, ¿eh? Para nada, porque sé que es una cuestión compleja. Cuando estamos hablando de la elasticidad, fíjense que en el propio cálculo de la elasticidad estamos utilizando el precio como si fuera la variable dependiente, cuando en realidad la estamos poniendo como variable independiente. ¿Vale? Es decir, hablamos de cuál es el efecto del precio sobre la cantidad demandada, ¿no? La X sobre la Y. Pero en realidad en la curva está al revés, ¿no? Por eso la pregunta es, cuando yo les digo, ¿la pica es más efectiva cuando la elasticidad del precio de la demanda, cuando es más elástico como cuando es más inelástico? Aparentemente podríamos pensar que cuanto más elástico es algo, más reacciona. Pero es que cuando yo les estoy haciendo la pregunta de la pica, se les estoy dando al revés. Entonces yo trato de que, traté en aquel momento de que entendieran esta parte, porque uno puede confundirse cuando se le pregunta al revés. Es decir, cuando yo estoy hablando en realidad desde la cantidad hacia el precio, en lugar desde el precio hacia la cantidad. Vale, bueno. Esto es simplemente algo que en algún año he tratado, porque en realidad es como si la curva de la elasticidad de precio de la demanda estuviera al revés. Y es más intuitivo pensarlo de la otra manera, ¿no? El precio en la X y la cantidad en la Y. Olvídense de esta cuestión. Es simplemente para que un poco, por lo menos que le suene de algo. Pero esto ni lo voy a preguntar porque sé que se van a liar, estarán pensando ahora, pero bueno, ¿y ahora esto a qué viene, no? Pero simplemente para que por lo menos cuando lo tengan en la cabeza, ¿no? Como forma de aproximarse a estas elasticidades. Pero olvídense, no, yo no les voy a preguntar nada de esto, ¿no? Tema 5 y el último, que es el que dimos hoy. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Luis, Elvis, dime, sí. sí, mira, el otro día